oportunidad de compartir con la doctora Catalina Furment y este coloquio va a ser moderado por la doctora Soledad Co, que hace parte de nuestro claustro, y este coloquio se enmarca dentro de una serie de actividades de difusión y divulgación que realiza nuestro doctorado para los estudiantes de doctorado y el público general que está interesado en estas temáticas. El día de hoy le corresponde la realización del coloquio a la línea de familia y parentalidad, de la cual hace parte la doctora Soledad Co. Así que, sin más preámbulo, bueno, invito a la doctora Soledad Co. Gracias, Jessica, por la presentación y gracias a ustedes por sumarse esta tarde. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Catherine Furment. Ella es psicóloga Psychology from a Cultural and Educational Perspective del Centro de Estudios del Niño y Familia de la Universidad de Leiden en los Países Bajos. Ella es investigadora del grupo de relaciones vinculares y desarrollo socioemocional en investigación de tempranos y también a ti. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Sí, ok. Perfecto. Creo que sí. No sé si mi internet está fallando, pero por ratos escuché sus presentaciones un poco entrecortadas, pero bueno, esperemos que todo funcione bien y me avisan. ¿Sí? Bueno, entonces, gracias por la presentación. Creo que podemos empezar. Como Soledad ya les comentó, trabajo en la Universidad Católica de Perú, en el grupo de investigación de relaciones vinculares y desarrollo socioemocional. Trabajamos principalmente en el marco de la teoría del apego, entonces lo que les voy a compartir el día de hoy va en esa línea, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla y, y te pido, Jessica, que me confirme si se ve bien, si me están Sí, se ve escuchando bien. perfecto. Sí, perfecto, ya, muchísimas También se gracias. escucha súper. Ok, perfecto, gracias. Entonces, bueno, lo que les voy a compartir hoy es una serie de resúmenes sobre distintos estudios que se han realizado eh, sobre sensibilidad, poniendo énfasis en el estudio en Latinoamérica y específicamente en algunas zonas rurales del Perú, ¿no? El título es Estudio de la calidad del cuidado materno en Latinoamérica y zonas rurales, pero es importante aquí como aclarar que de hecho el término que generalmente se estudia, que sería como la operacionalización de esta calidad del cuidado materno, tiene que ver con la sensibilidad, con el constructo, con el término de sensibilidad que se trabaja en la teoría del apego. Lo que vamos a revisar hoy es primero una definición de este término, qué es lo que vamos a entender por sensibilidad, qué aspectos va a implicar y cuáles son algunos de los factores que pueden influir en la sensibilidad, que es esta habilidad del cuidador, ¿no? Voy a hacer una mención a los instrumentos que generalmente se utilizan en la sensibilidad como elemento importante que puede a veces facilitar o dificultarles el estudio de la sensibilidad en nuestros contextos latinoamericanos y aún más en contextos rurales específicos. Y con eso, con ese marco, voy a poder compartir algunos de los estudios, que es resumen de los estudios que se han hecho en Latinoamérica y dos estudios específicos en Perú. ¿Sí? Entonces, hablando primero de el constructo de sensibilidad, como ya les mencioné, este se enmarca en la teoría del apego y está definido por Ainsworth como la habilidad de los cuidadores para notar, interpretar correctamente las señales que pueden ser explícitas o implícitas de un niño o una niña y poder responder a estas señales de manera pronta y apropiada, ¿no? Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de niños muy pequeñitos, estas señales pueden ser muy sutiles y en muchos de los casos eh, algo complicadas de
interpretar, digamos, pero es justo una habilidad que se puede ir desarrollando, ¿no? Es una habilidad compleja, por eso la definición implica este notar, interpretar y poder responder y responder de manera contingente y apropiada a la señal, ¿no? Entonces, es una habilidad como en cadena, que justo les voy a presentar en la siguiente lámina, que requiere ir pasando de una etapa a otra, ¿no? Lo primero, como les mencionaba, tiene que ver con la percepción del cuidador, ¿sí? Eh, Va a depender mucho de la disposición, digamos, del cuidador para estar atento a estas señales que, como les decía, en niños muy chiquititos pueden ser muy difíciles de notar, un pequeño gesto, movimiento, sobre todo cuando aún no hay la comunicación verbal, ¿no? Y en ese sentido, podemos pensar que hay cuidadores que tienen umbrales un poco más altos o más bajos para percibir estas señales, ¿no? Algunos van a notar con mucha facilidad o mucha habilidad señales muy sutiles, mientras que otros cuidadores probablemente requieran de señales muy evidentes para recién darse cuenta de que se está necesitando algo, ¿no? En términos de la percepción, otro elemento que también muchas veces juega un rol importante tiene que ver con que algunos cuidadores pueden tender a percibir con mayor o menor facilidad señales que son más positivas o más negativas, ¿no? Omiten la percepción de algunas señales si es que estas tienden a ser incómodas, por ejemplo. Puede haber cuidadores que están más dispuestos a percibir las señales positivas de sus niños que las negativas. Pero ese es recién el primer paso de la sensibilidad, notar una señal, darse cuenta de que hay una señal. Esta señal, una vez notada, va a ser interpretada por el cuidador. Y lo ideal es que pueda ser adecuadamente interpretada, pero no muchas veces esto ocurre así. En ocasiones puede haber una interferencia de las propias expectativas, el propio estado emocional, digamos, de algún cuidador, que puede hacer que esta interpretación de alguna manera se vea distorsionada, ¿no? Puede haber una señal de un niño que el cuidador por algún motivo interpreta de alguna otra manera. Pero es en base a esta interpretación justamente que el cuidador va a tener que brindar una respuesta, ¿no? Entonces la etapa de la interpretación también es bien importante. Y esta respuesta esperamos que pueda tener un par de componentes fundamentales, ¿no? Que sea pronta, es decir, contingente, frente a la señal que ha sido notada e interpretada, se pueda responder prontamente y que esta respuesta también sea apropiada. Y el nivel de cuán apropiada es una respuesta o no va a ser de cierta manera determinada por cuánto se satisface el niño en base a esa respuesta, ¿no? Este proceso complejo de estabilidad va a estar siempre en relación directa con las señales de la niña o el niño. Es importante aquí tener en cuenta que todo empieza, esta cadena de respuesta sensible empieza con una señal del niño o de la niña. Si tenemos un cuidador que es muy presente, verbal, comunicativo, pero no necesariamente está respondiendo a las señales, quizás no estamos hablando de sensibilidad, sino de otras características de la interacción del cuidado, que pueden ser muy apropiadas, pero la sensibilidad va en la línea de cómo el cuidador responde a estas señales. Entonces empezamos por una señal, ¿sí? Otro elemento importante en la sensibilidad tiene que ver con cuáles pueden ser algunos factores que van a determinar cuán sensible puede ser un cuidador. Y aquí podemos pensar, por ejemplo, en características del cuidador, como la edad, por ejemplo, de la madre. Yo suelo hablar de madres porque muchos de los estudios que se realizan son con madres, pero pensemos en cualquier cuidador principal, ¿no? La edad muchas veces juega un rol importante, el nivel de instrucción, eh, su propia condición de salud mental, por ejemplo, ¿no? A la par de esto, al ser una habilidad diádica que se da en relación, las características del niño también pueden jugar un rol importante. Pensemos, por ejemplo, en el sexo, si es niño o niña, en la edad del niño o niña frente al cual se tiene que tener una respuesta sensible. Hay algunas investigaciones, por ejemplo, en zonas rurales que muestran que los cuidadores tienden a ser mucho más sensibles con niños más chiquititos, una vez cumplidos los 2 años, eh, que por ejemplo en las culturas más andinas, rurales, los guaguas pasan a ser niños,
también suele haber una variación. Si hablamos de niños con alguna condición particular en su nacimiento, esto también puede tener una implicancia en la sensibilidad. Otro factor importante es el contexto familiar, ¿sí? El apoyo de la pareja, eh, el apoyo de la familia puede contribuir a una sensación de mayor bienestar, por ejemplo, las cuidadoras o los cuidadores, te puede permitir estar más dispuesto a brindar una mejor respuesta sensible en las interacciones con el niño. Y por otro lado, el contexto cultural, las creencias, las prácticas culturales que se tengan, pueden tener un impacto importante también en cuán sensible es un cuidador o cómo despliega esta sensibilidad, ¿no? Pensemos en contextos culturales en los que, no sé cuán común esto es en Chile, pero en Perú aún sigue siendo muy común esta idea de déjalo llorar para que se acostumbre, así desarrolle sus pulmones. En un espacio en el que esto se cree, es difícil que para un cuidador sea muy sencillo responder a las señales de llanto, por ejemplo, de su niño, ¿no? O no lo cargues tanto cuando te lo pida, porque luego se va a acostumbrar a tus brazos. Puede ser también un mandato más cultural que hace difícil la tarea, que interfiere en esta tarea del cuidador de responder frente a las señales de su niño o niña. Es bien importante aquí mencionar eh, esta idea de que la sensibilidad es una habilidad que se da en relación, es diádica, ¿no? Nosotros en general no somos sensibles como una definición absoluta, ¿no? No es que yo tengo esta característica y mi interacción se da igual siempre, es diádica y contextual. Entonces el cuidador puede ser más o menos sensible con este mismo niño en diferentes momentos, o incluso un cuidador puede ser más o menos sensible con diferentes niños, porque es en la interacción en la que esta habilidad se despliega. Entonces, en ese sentido, pensar en cómo es que evaluamos esta característica es bien importante, porque va a depender mucho de qué interacción observamos, cómo lo medimos, tenemos conductas específicas, hacemos una observación más general y amplia. El que tenga tantos matices esta habilidad pone mucho peso en la tarea de medición, que es justo el punto siguiente de mi presentación, ¿no? Contarles un poco qué es lo que se sabe sobre la medición de la sensibilidad en el marco de esta teoría. Para eso, primero quiero hacer como una acotación, ¿no? Lo más común en la medición en sensibilidad tiene como dos grandes rubros, ¿sí? El nivel micro, análisis o microcodificación, y el nivel macro, codificación. El nivel micro tiene que ver con una evaluación mucho más segmentada y minuciosa, no por eso exhaustiva, pero más puntual, de conductas muy específicas, ¿no? En un tiempo muy pequeño de observación. Se usan cuadros de videos con unidades de codificación muy cortas, de 1 segundo, 2, 5 segundos, y por tanto, al ser de este nivel de análisis, eh, las observaciones tienden a ser un poco más limitadas, ¿no? Incluso si es una observación extensa, se hace el análisis sobre un segmento del video más corto, porque sería muy complicado analizar a este nivel videos muy amplios, ¿sí? Y generalmente se brindan categorías, se hace categorizaciones o se dan puntuaciones dependiendo de lo que se busque codificar. Y por otro lado está toda la corriente más del macro del nivel macro de codificación, ¿no? En el que se suele asignar una puntuación más global para el comportamiento en función de todo lo que se ha observado, ya sea para un puntaje global de sensibilidad o en algunos casos como subdimensiones o categorías al interior, pero se hace de manera general sobre todo lo observado. Y aquí se puede usar algunos videos un poco más extensos, entre 5 y 15 minutos, pero en muchos otros casos, como van a ver en algunas de las investigaciones que les voy a mostrar hoy, bastante más extensas incluso, ¿no? Y según las sistematizaciones que les voy a compartir ahora, en el marco de la teoría del apego, este es el nivel de codificación que se suele utilizar más. Muchos de los instrumentos mayormente utilizados en Latinoamérica, en, en el mundo, digamos, pero dado que es lo que más nos interesa, en Latinoamérica también, son los instrumentos de nivel macrocodificación. De hecho,
una revisión sistemática de evaluaciones observacionales para la sensibilidad parental que se realizó ya hace más de 10 años. Concluyó que existían, digamos, 8 instrumentos que eran los principalmente usados para evaluar la sensibilidad parental. 8 instrumentos observacionales, ¿sí? Que además son los más comunes en la teoría del apego. De estos 8 instrumentos, lo que se hizo fue, bueno, una sistematización que nos permitiera ver si eran accesibles, con qué edad trabajaban, qué tipo de espacio de observación o contexto de observación habían usado, si habían incorporado a otros cuidadores, específicamente al padre. Gratamente se encontró que todos, por lo menos, tenían una investigación que lo había hecho, si habían sido usados en culturas no occidentales, si brindaban un solo puntaje de sensibilidad o dimensiones, y hicieron un análisis también en el que evaluaban qué tanto el afecto positivo era considerado en estas evaluaciones, que era parte de la discusión de esta revisión sistemática, que la definición inicial de Ainsworth de sensibilidad no necesariamente incorpora el elemento de afecto positivo, pero que este ha venido apareciendo mucho más en las definiciones de sensibilidad y en las mediciones de sensibilidad, ¿no? Y por último, también se revisó qué tanto se había encontrado que la sensibilidad se relacionaba con el desarrollo de un apego seguro, y en la mayoría de los casos esto se pudo confirmar. De estos 8 instrumentos, en otra revisión sistemática que les voy a presentar un poquito más adelante, que fue realizada únicamente con estudios en Latinoamérica, se identificó que en las publicaciones planteadas se usaban 7 instrumentos de medición en Latinoamérica. Y de estos 8, que fueron investigaciones en general, no consideraron a investigaciones en español o Latinoamérica, pero más, digamos, de Occidente, coincidíamos en que 4 de los instrumentos más usados en Latinoamérica estaban en esta lista, que son justo los señalados aquí. La escala de Ainsworth, el Care Index, el EAS y el MBQS. ¿Sí? Son los instrumentos que generalmente utilizamos en Latinoamérica para evaluar la sensibilidad. Y esto lo que hace de alguna manera es evidenciar que el estudio de la conducta de sensibilidad en Latinoamérica va bastante en la línea con todos estos estudios más, digamos, de culturas occidentales o del norte, del Global North, porque usamos instrumentos similares en cierta medida. No todos, pero coincidimos en varios de estos instrumentos. En Latinoamérica tenemos aparte algunos más que no salen en esta sistematización, pero coincidimos en varios de ellos, ¿no? Entonces sí evidencia alguna coincidencia o concordancia en términos de cómo vamos haciendo los estudios en nuestros espacios. Entonces, teniendo este marco referencial, lo que les voy a mostrar a continuación es un resumen de los estudios realizados en Latinoamérica en el marco de la teoría del apego, centrándome principalmente en lo que es más relevante para la sensibilidad, ¿sí? Para ir como uniendo estos apartados. Esta revisión sistemática, a diferencia de la otra, no se centraba en instrumentos, pero sacaba información al respecto, ¿sí? El objetivo era más amplio porque era investigar, sistematizar, digamos, cuáles eran los estudios sobre apego, en el marco de la teoría del apego, que se habían realizado en Latinoamérica. El propósito, como les digo, era hacer una revisión sistemática narrativa de la literatura que nos permitiera saber o tener una integración de cuál es el cuerpo actual de investigación en la teoría del apego en Latinoamérica. ¿Qué se ha hecho hasta el momento? ¿Qué tenemos y qué sabemos? ¿No? Para realizar esta búsqueda, lo que hicimos fue trabajar con estudios empíricos, básicamente, que investigaran sobre apego en la infancia y en la niñez. Consideramos hasta los 6 años, que es la mayoría de los estudios, y también incorporamos la sensibilidad del cuidador. Los estudios debían realizarse en Latinoamérica y con población latinoamericana, y la búsqueda se estableció entre
agosto del 2018, digamos, en ese momento hicimos la primera búsqueda, pero luego, por el tiempo que toma realizar este tipo de estudios de revisión sistemática, hicimos una actualización hacia el 2020. Sí, ajustamos los términos para la búsqueda, buscamos en 4 bases de datos, eh, incorporando las bases de datos que muchas veces no son incorporadas en las revisiones porque son estas bases de datos más latinoamericanas en las que tenemos muchas publicaciones que no necesariamente llegan a otras bases de datos, digamos, más complicadas de acceder, ¿no? Los términos para cada campo, digamos, fueron acordados, revisamos la amplitud, la extensión, si hubo un proceso en el que tratamos de homogenizar las búsquedas en las diferentes bases a pesar de que teníamos que cumplir diferentes criterios, ¿no? Y finalmente la búsqueda fue entre 1988 y el 2018, pero hicimos una actualización en el 2020. Y bueno, finalmente este estudio lo que hace es brindarnos información sobre la seguridad del apego, sobre la sensibilidad y la relación entre estos dos con el desarrollo en otros ámbitos del niño-niña, ¿no? Lo que, si bien nos brinda información sobre todo esto, yo aquí solo les voy a compartir los resultados relacionados con la sensibilidad, porque es el propósito de este coloquio. Eh, pero sepan que en la revisión hay bastante información adicional, ¿no? En términos del nivel de sensibilidad y la asociación de esta con el apego, hubieron resultados bastante interesantes, ¿no? Encontramos 53 publicaciones que hablaban específicamente sobre sensibilidad y apego, con 44 muestras únicas. Algunas eran publicaciones con la misma población en las que se analizaba otra cosa, entonces solo consideramos a las muestras únicas. Y aquí están los 7 instrumentos que yo les había mencionado, coincidimos justo en 4, ¿no? Con la revisión sistemática previamente realizada. Aquí sí aparece LESA, que de hecho es un instrumento de procedencia chilena que ha sido usado en varias investigaciones para evaluar sensibilidad. Aparece también el ADS, que entiendo también es muy usado en Chile. Y bueno, hay algunos otros que son justo estos otros que yo les había mencionado que se repiten y coinciden, ¿no? Estos son los 7 instrumentos usados en Latinoamérica para evaluar la sensibilidad. Claramente algunos más que otros, algunos con mejores resultados que otros, pero son los que utilizamos para hacer este tipo de investigación. Lo que también pudimos ver es que la hipótesis de la sensibilidad, que es esta hipótesis de la teoría del apego que plantea que la sensibilidad va a tener, mayor sensibilidad va a tener un impacto positivo en el desarrollo de un apego seguro, también fue comprobado o se intentó comprobar en varios de estos estudios, ¿no? Y como les planteo ahí, de 14 publicaciones que tuvieron el objetivo de comprobar esta relación, esta pudo ser confirmada en 11. La mayoría de estas publicaciones eran poblaciones que no tenían ningún riesgo, ¿no? Y eso va en la línea de lo que plantea la teoría. En la medida en que sea un grupo sin riesgo, esperamos que a mayor sensibilidad haya mayores niveles de apego seguro y a menor sensibilidad lo contrario, ¿no? Pero en términos descriptivos de la sensibilidad también se cumple algo que la teoría podría plantear, que es que una población sin riesgo va a tener niveles más adecuados o elevados de una respuesta sensible, mientras que una población en riesgo, le hace adolescentes, madres con sintomatología depresiva, vulnerabilidad socioeconómica, puede presentar menores niveles de respuesta sensible en las características de las cuidadoras, ¿no? Y digo cuidadoras también porque en el caso de Latinoamérica, la gran mayoría de los estudios fueron realizados con madres, muy poquitos papás, bueno, hasta el momento de esta revisión, digamos, y en algunos casos se incluía algunos otros cuidadores como abuelas o cuidadores educadores, ¿no? Por otro lado, eh, las investigaciones que buscaron encontrar la asociación entre la sensibilidad y otros resultados del desarrollo del niño, no el apego seguro, sino otros resultados, también evidenciaron un rol importante de la sensibilidad. 12 de 15 publicaciones que tuvieron este propósito
encontraron asociaciones significativas con diferentes resultados del desarrollo de los niños, ¿no? Esto es una lógica o sea, la teoría del apego plantea que un apego seguro va a tener una implicancia en el desarrollo socioemocional del niño, pero, digamos, las investigaciones han realizado definiciones bastante más amplias de qué es ese desarrollo socioemocional y han incorporado en su medición diferentes variables. Entonces, nosotros aquí lo que hicimos fue tratar de incluirlas todas para poder reportar lo que hay, pero reconociendo que obviamente aquí se está haciendo una definición bastante más amplia de lo que sería el desarrollo socioemocional y más bien hablamos de resultados en el desarrollo del niño, ¿no? Y se encontró que una mayor sensibilidad podía predecir o tenía eh, relación con mejores resultados en el estado nutricional, mayor cooperatividad del niño, mejor desarrollo motor, habilidades sociales y personales, mayor desarrollo socioemocional y menores niveles de problemas de conducta o emocionales, ¿no? Digamos que estos dos últimos sí van en la línea de lo que la teoría plantea desde el inicio, mientras que los otros son una definición un poco más amplia de este desarrollo del niño. Y por último, en esta revisión sistemática, también hicimos un análisis de aquellas investigaciones que presentaban intervenciones basadas en la teoría del apego. Esto es espero sea muy interesante para ustedes porque de hecho casualmente de las 9 publicaciones que encontramos hasta el 2020 eh, con intervenciones basadas en la teoría del apego, 8 eran chilenas. ¿Sí? 8 de estas publicaciones e intervenciones habían sido realizadas en Chile. ¿Sí? De hecho, la única colombiana apareció en la extensión entre el 18 y el 20 porque es una publicación bien reciente, entonces en la primera versión de esta revisión sistemática, Chile era el único país que había realizado intervenciones basadas en la teoría del apego. Sí es importante mencionar igual que estas 8 publicaciones, estas 8 intervenciones, son todas intervenciones distintas, digamos. Cada publicación presenta una intervención o un programa de intervención que difiere de un estudio a otro, pero la gran mayoría de ellos eh, evidenciaba cierto nivel de efectividad, ¿no? Tanto en los niveles de sensibilidad, que eran el foco generalmente de las intervenciones, incrementar la sensibilidad del cuidador, pero en muchos casos también se logró encontrar una relación con la implicancia de esta intervención y la mejora de la sensibilidad del cuidador con alguna característica del desarrollo del niño o niña, ¿no? Entonces, lo que encontramos en esta revisión sistemática sobre los estudios en Latinoamérica nos da evidencia de que, primero, hay un número amplio de investigación en el marco de la teoría del apego y específicamente en sensibilidad. En Latinoamérica, no lo he puesto aquí, pero en el documento está presentado que por bastante, yo diría que de manera significativa, estadísticamente, Chile lleva la ventaja en términos de esa investigación, lo cual es muy bueno, y que la investigación nos muestra que la sensibilidad es una característica, una habilidad que se puede observar, que se puede medir, que aparentemente tiene efectos positivos o relaciones positivas con el desarrollo de un apego seguro y de varias otras habilidades en el desarrollo de las niñas y niños, y que las intervenciones que están basadas en la teoría del apego eh, evidencian, siempre que son bastante bien manejadas, casi todos estos estudios eran experimentales o cuasi experimentales, cuando son manejados adecuadamente, es posible comprobar cierto nivel de efectividad, ¿no? Entonces creo que por ahí vamos con algunos resultados interesantes y positivos sobre el estudio del apego y específicamente la sensibilidad en nuestro contexto. Y teniendo este marco referencial, voy a pasar ahora a compartirles los resultados principales de un par de estudios que hemos hecho en Perú, pero específicamente en zonas rurales, ¿no? En Perú tenemos, hasta que se realizaron estas investigaciones, que son más o menos recientes, básicamente estudios realizados en zonas urbanas y en realidad, si no me equivoco,
en Lima, la capital, ¿no? Entonces, estos son estudios que nos han permitido salir del centro de aquí y conocer un poco más qué tan posible es realizar este tipo de estudios, observar estas características, habilidades que vienen más de teorías occidentales y conocer cómo es que podemos aproximarnos al estudio de esto, a la medición, de una manera respetuosa y tratando más bien de identificar los recursos o los elementos más positivos en estas investigaciones. Entonces, primero les compartiré este estudio que fue con el que iniciamos la incorporación de la escala de Ainsworth. Nosotros hasta el momento, hasta antes de hacer esta investigación, habíamos hecho estudios en los que la medición de la sensibilidad se hacía básicamente a través de los instrumentos del MBQS y el MBPQS, que son instrumentos que tienen una definición de comportamientos muy específicos, ¿no? En los que se evalúa si tal conducta se presenta o no y en qué medida. Y cuando planteamos hacer este estudio, nos preguntamos de inmediato qué tan apropiado era, tan pertinente era hacer este tipo de investigación, porque no sabíamos si el instrumento podía tener alguna implicancia en los resultados que tuviéramos, más bien perjudicando a estas mamás porque quizás ellas no manifestaban su sensibilidad de esta manera y estos ítems no debían ser usados con ellas, ¿no? Entonces, más bien hicimos esta investigación con este otro instrumento de medición, que es la escala de sensibilidad de Ainsworth, que de alguna manera es como el gold estándar de medición, eh, para hacer una observación más dentro del nivel macro de codificación, mucho más general de su conducta. En este estudio, que de hecho es pequeñito, pero es el inicio de esta indagación, trabajamos con 12 madres, 6 de una zona rural andina y 6 de una zona rural amazónica, y con sus bebés que tenían entre 4 y 21 meses de edad. Para la observación lo que hicimos fue observar sus interacciones diarias por un total aproximado de 3 horas por diada, pero que se extendió en observaciones de 40 a 45 minutos a lo largo de una semana, ¿no? De hecho, no fue tan sencillo porque, de hecho, somos investigadoras que estamos en Lima, en la capital, y nuestro país en general no es un país que esté muy bien conectado. Entonces, en ambos casos nos implicó tomar un vuelo de avión y luego para ir a la zona rural andina, un trayecto diario de quizás 30, 40 minutos a la comunidad. Y en el caso de la zona rural amazónica sí fue también un vuelo en avión, pero luego tuvimos que ir en botecito a la comunidad y como era mucho tiempo, pero también bien costoso esa movilización, nos quedamos en la comunidad durante una semana, ¿no? En esta investigación, que es el inicio de esta indagación sobre la medición con otros instrumentos, eh, encontramos esta distribución de puntajes de sensibilidad, ¿no? La escala de Ainsworth nos da una puntuación del 1 al 9, en la que 1 representa menor sensibilidad y 9 mayor sensibilidad. Pero lo que propone la autora es que a partir de la escala 5 podemos hablar de cuidadores que son más sensibles que insensibles, ¿no? Y aquí, curiosamente, todas las madres observadas tuvieron puntajes de 5 a más, ¿no? Lo cual fue muy gratificante, pero a la vez muy sorprendente, ¿no? Ahora les comento un poco por qué. Entonces, como les decía, digamos, el puntaje promedio de estas mamás fue elevado, 7.33 en un rango que va hasta el 9. 7 de las madres tuvieron una sensibilidad alta y 5 de las madres tuvieron una sensibilidad buena. Y a pesar de que esto es un grupo bastante pequeño, no pudo ser mayor porque en términos logísticos, de hecho, representó bastante inversión. Pero es un primer paso para empezar a comprender
si es que se observaba la sensibilidad y cómo se observaba la sensibilidad en comunidades rurales, ¿no? Y a partir de esto lo que pudimos ver es que podíamos concluir que es posible investigar y observar la sensibilidad en zonas rurales andinas y amazónicas del Perú, y que más bien contrario a lo que quizás se podía pensar o esperar por el nivel socioeconómico bajo, que es una variable que ha sido muy estudiada, los niveles de sensibilidad presentados por estas madres eran bastante elevados, ¿no? Eh, pero claro, ahí empezamos a reflexionar más al respecto, y muchas veces el nivel socioeconómico bajo tiene impacto en la sensibilidad, pero a través del estrés, ¿no? Que hay teorías que explican esta lógica de relación, ¿no? Y estas eran madres que, si bien no es que hayamos hecho una medición al respecto, compartimos un buen tiempo con ellas, eran madres que, si bien se encontraban en un nivel socioeconómico bajo, no necesariamente experimentaban niveles de estrés elevado, no estaban muy conectadas con las zonas más urbanas de su entorno. Entonces, en general, digamos, eran grupos familiares que tenían una vida bastante más eh, relajada en sus condiciones, ¿no? Y quizás esa era una de las posibles explicaciones. Pero de hecho, lo que hicimos también fue analizar a mucho más detalle cuáles eran algunas de las características más resaltantes en todas estas mamás que nos podían hacer pensar que, o sea, que nos permitieran comprender el, cómo es que así tenían estos niveles tan elevados de sensibilidad en su mayoría, ¿no? Y logramos identificar como 3 patrones notables en sus interacciones más sensibles. Eh, entonces, hablamos poco de la flexibilidad de las rutinas de cuidado, entendida como esta disposición de estas cuidadoras para acomodarse bastante, en lugar de seguir rutinas como fijas y estructuradas, ser bastante flexibles en términos de dónde comer, a qué hora comer, dónde nos posicionamos para hacer la tarea o el momento del baño, digamos. Se mostraban bastante flexibles en estas tareas. Claro, detrás hay una lógica de una interacción que está menos regida por el reloj, ¿no? Tenemos 30 minutos para que coma y luego tenemos que salir y hacer esto. No es una dinámica de interacción que vamos a observar en estos espacios, ¿no? Y eso le permitía a estas cuidadoras tener interacciones mucho más libres, fluidas, y no tan delimitadas por el paso de los minutos con sus niños y niñas, ¿no? A la vez, y para que no se entienda que, claro, hay rutinas muy flexibles y muy extensas porque eran cuidadoras que no tenían mucho que hacer, ¿no? Estas mamás, estas cuidadoras, tenían bastantes tareas que realizar, eran amas de casa y en la gran mayoría de los casos tenían otros niños a su cargo, tenían que hacerse cargo de la casa, pero también sus tareas del cuidado de sus animales y de sus chacritas, tenían muchas tareas. Entonces, eran mujeres que, si bien podían acomodarse bastante a las rutinas de sus niños y de sus niñas, también tenían una importante habilidad para hacer varias cosas a la vez, ¿no? Y ajustarse a ellos, como para estar lavando la ropa en el río y a la vez cuidar a una niña más grandecita, pero atender a la bebé objeto de la observación, digamos, ¿no? Y se manejaban bastante bien en estas múltiples demandas. Pero también eran mamás o cuidadoras que contaban con una red de apoyo simultáneo, no secuencial, que es lo que muchas veces vemos en contextos más occidentales, que nos vamos turnando el cuidado de un niño por bloques de horas o de días. Aquí era una red bastante más simultánea que le permitía a la mamá claramente distribuirse entre sus diferentes tareas, cumplir con ellas, pero también saber que cuando había una demanda específica ella debía volver con su niño o su niña porque es la cuidadora principal, ¿no? Pero había una red ahí muchas veces conformada por hermanos mayores, por primos, la abuela, el papá, algunos otros tíos que estaban ahí siempre dispuestos a apoyar.
De hecho, curiosamente, la única mamá que puntuó más bajo en esta investigación era la única mamá de las 12 madres observadas que durante toda la semana de observación contó con menos apoyo de otros cuidadores, ¿no? Entonces sí se veía en la necesidad de, por momentos, no responder tan sensiblemente o apropiadamente algunas señales porque le costaba más gestionar logísticamente apoyo de otras personas. Pero en el resto de los casos siempre hubieron cuidadores adicionales que facilitaron muchas veces el cuidado del niño o de la niña y se pudo observar en las madres esta habilidad para realizar diferentes tareas a la vez, pero también para ser muy flexibles en la realización de tareas de cuidado más rutinarias como la comida, el baño, los cambios de ropa, ¿no? Es en base a esta investigación inicial, más como exploratoria, que se propuso conocer un poco más sobre la caracterización de la conducta de las madres en zonas rurales del país. Y es así como se propone realizar esta otra investigación, que es la que les voy a compartir ahora, un poco más amplia y con otras preguntas, para poder responder algunas, no siempre posible todas, pero algunas de las interrogantes que teníamos sobre los resultados de la investigación previa. En esta investigación, que fue diseñada, como les decía, en base a algunas de las interrogantes que surgieron en el estudio anterior, se trabajó con un grupo de 69 diadas, mamá bebé, de una comunidad rural andina distinta a la que se realizó en la otra investigación. Esta investigación se realizó en la ciudad de Cusco, las otras dos se realizaron en la ciudad de Ayacucho y Iquitos. Esta fue en Cusco, en una comunidad a 1 hora de la ciudad principal de Cusco, ¿no? Este estudio tuvo como objetivo, primero, describir los niveles de sensibilidad de las cuidadoras, de sensibilidad materna, en esta comunidad rural en específico, pero a la vez queríamos examinar si era o si se evidenciaban diferencias usando diferentes instrumentos y diferentes contextos de observación. Entonces, en esta investigación lo que hicimos fue realizar una observación de 1 hora de interacción libre, del momento de la comida y del momento del baño, y utilizamos tanto la escala de Ainsworth como el MBQS, que es para infantes, en su versión amplia y en su versión corta. Eh, Esto porque, como les mencioné hace un momento, teníamos la duda de qué tanto era apropiado o no, o qué podía aportar hacer una observación con conductas muy específicas para describir la conducta sensible de estas cuidadoras, ¿no? Pero también queríamos saber si es que diferentes contextos de observación podían darnos datos distintos sobre la sensibilidad de estas cuidadoras. Entonces, como les había ya adelantado, fueron 69 diadas o madres entre 17 y 44 años. La edad eh, caracteriza al común de las madres en esta zona. Hay niñas bastante jóvenes siendo madres y mujeres adultas que ya tienen varios hijos, pero que pueden tener igual niños muy pequeñitos, ¿no? Eran hijos entre 6 y 36 meses, en algunos casos el primer y único hijo, pero en otros casos era el tercero, cuarto hijo, quizás, ¿no? Como les había mencionado, lo que hicimos fue utilizar la escala de Ainsworth y el MBQS en su versión completa, que tiene 90 ítems, y en su versión abreviada, o mini, que tiene 25 ítems, pero la lógica de funcionamiento es la misma. Y la versión mini lo que hace es extraer los 25 ítems más representativos, más importantes o característicos de la versión completa. Y observamos un momento de interacción libre, el momento del baño y el momento de la comida. Y digamos que estos son los resultados en macro de esa observación. En la fila superior pueden observar los resultados o la distribución de los puntajes de las 3 interacciones con la escala de Ainsworth, para la interacción libre, para el baño y para la comida.
Y en la fila inferior pueden encontrar los puntajes obtenidos para el MBQS en la interacción libre. Esta es la versión completa de 90 ítems. Y esta es la versión corta de 25 ítems para el baño y para la comida, ¿sí? Como pueden ver en esta distribución de Ainsworth, a diferencia de la investigación previa, nosotros en la investigación previa empezábamos con puntajes que iban de 5 en adelante, mientras que aquí sí podemos observar que tenemos puntajes desde el 1, digamos que es el cuidador con una conducta menos sensible posible, pero igual hay una tendencia a tener puntajes, digamos, superiores, ¿no? Claro, esta es una muestra más amplia y es muy probable que eso nos haya permitido tener un rango más completo de distribución. Pero igual es interesante notar que en estas observaciones y en esta comunidad sí encontramos cuidadoras que podían tener puntajes bastante menores, aunque el promedio en general tiende a ser positivo, ¿sí? En el caso de la observación de la interacción libre, si hay una tendencia hacia tener una mayor correlación. Aquí no tenemos un puntaje del 1 al 9, sino un puntaje de correlación de la cuidadora, de la descripción de la conducta de la cuidadora con un criterio. Y la correlación que va de -1 a +1 nos indica qué tanto esta cuidadora se asemeja a ese criterio ideal. Entonces, en la medida en que hay una correlación positiva, hay una mayor similitud con esa cuidadora idealmente sensible. Y como pueden observar, esta es la interacción en la que hay una mayor tendencia hacia un mayor puntaje de sensibilidad, pero que en el momento del baño y de la comida hay una distribución más completa del posible rango, pero igual una tendencia, digamos, más hacia el lado positivo. Incorporamos el momento del baño y de la comida de manera mucho más específica como contexto de observación, porque queríamos también tener alguna actividad un poco más regular, digamos, para que la comparación entre las madres también nos fuera un poco más posible, porque al tener una interacción libre, claramente esta puede ser muy variable, ¿no? Nosotros hemos pasado desde estar en casa durante la hora entera con la mamá a seguirla por el campo haciendo sus trabajos. Entonces, en un intento también de tener contextos más homogéneos, es que incorporamos el baño y la comida como observaciones muy específicas. Luego nos dimos cuenta que, porque además lo que tenemos como promedio más bajo es la sensibilidad durante el momento de la comida, es que la comida el momento de la comida definido, como quizás nosotros nos lo imaginamos, más como ya ahora sí es hora de comer, el bebé se sienta a comer, a pesar de que las madres en una etapa piloto previa nos habían dicho que sí ocurría, en el día a día y en la interacción con la comunidad y con las mamás, nos dimos cuenta que no era una tarea tan común, que los momentos de comida de los niños son menos regulares y en ese sentido quizás, y eso lo discutimos en el artículo, eh, no es necesariamente un buen contexto de observación, ¿no? Porque no hay tantos momentos como formales o de rutina clara de comida de este niño, sino que se le da de comer en diferentes momentos. Como síntesis de los resultados de esta investigación, encontramos que, bueno, hay un puntaje, al menos en la fila superior de la escala de Ainsworth, que generalmente iba alrededor de 5, indicando que las madres eran en promedio más sensibles que insensibles, y algo más o menos similar en el caso del MBQS en su versión completa y en su versión mini, ¿no? Porque estuvo en un rango de 0.22 a 0.47. Igual estos puntajes son menores a muchos de los estudios realizados en Latinoamérica, aunque muchos de estos no han sido necesariamente realizados en contextos rurales, ¿no? Los puntajes estuvieron principalmente en el rango positivo, sí, eso hay que indicarlo, pero es cierto que este rango positivo va hasta el punto 1, no, hasta el 1, digamos. Y la correlación en esta investigación es menor que en muchas de nuestras investigaciones en zonas urbanas,
pero también menor que muchas de las investigaciones hechas en Latinoamérica con el mismo instrumento. Pero en base a estos promedios podemos decir que las madres presentaron cierto nivel de similitud con el criterio de una madre teóricamente sensible, ¿no? En promedio, estas madres mostraron una sensibilidad moderada, sin importar, digamos, qué instrumento usamos o cuál fue el contexto de observación, pero sí es cierto que al interior hay algunas variaciones, como la que les mencionaba en la interacción, la observación realizada básicamente al momento de la comida, ¿no? Solo se observan diferencias en el MBQS con un puntaje menor durante el episodio de la comida. Y como les decía, en nuestro análisis nosotros pensamos que podría tener que ver con que em, el momento de la comida como tal no es una tarea que ellos suelen realizar, al menos no en esta comunidad, sino que son más bien momentos más irregulares o interrumpidos en los que les dan de comer porque la misma mamá está comiendo, pero no está pensado como una actividad rutinaria de cuidado, sentarnos a darle de comer a estos niños. Encontramos o también concluimos que las tres situaciones observadas y las dos medidas tenían potencialidades y debilidades, ¿no? Es decir, basarnos únicamente en el MBQS podría no ser necesariamente la mejor opción y en algunos casos elegir un instrumento mucho más global como la escala de sensibilidad de Ainsworth podría ser más pertinente para evaluar la sensibilidad de manera como eh, cross-culturally. O sea, mientras que, o sea, depende del objetivo de la investigación también, el MBQS en algunos casos nos podría facilitar una comprensión de cuán relevantes pueden ser en algunos contextos algunas conductas específicas predefinidas, ¿no? Entonces, claro, si bien los instrumentos nos muestran que las madres tienden a hacer o a tener conductas específicas o globales de sensibilidad, dependiendo del propósito, nosotros podríamos definir cuál es el mejor instrumento o cuál es el mejor contexto a observar, pero teniendo en cuenta eh, la potencialidad o la debilidad que cada una de estas variaciones nos podría brindar. Eh, digamos, la idea es tener en cuenta que tenemos el chance de usar los contextos o los instrumentos, pero que pueden presentar algunas limitaciones y hay que ser muy conscientes de ellas para no terminar describiendo, por ejemplo, a un grupo de madres que no tiene una elevada sensibilidad. Y eso no tiene que ver realmente con tu conducta, sino con el instrumento o el contexto que estamos usando. En el caso de esta investigación también, y ya con eso termino, solo comentarles que eh, otro análisis que hicimos, no lo presento acá porque excede un poco, creo, a nuestro propósito, pero realizamos un análisis de esta misma población con un puntaje compuesto de la sensibilidad que incluyó los dos instrumentos y los tres contextos, o sea, 6 medidas para hacer una medida mucho más compleja y compuesta. Se encontró que había una correlación inversa entre la conducta de sensibilidad y una variable de riesgo acumulativo. Esta variable de riesgo acumulativo incluía elementos como menor soporte social, mayor estrés, mayor cantidad de hijos, menor educación y un par de otras variables, y se encontró una correlación inversa y era interesante porque la conducta de riesgo acumulativo tenía poca variabilidad en estas madres. Muchas de ellas tenían presencia de esta variable de riesgo, pero fue muy interesante ver cómo incluso en un rango no muy amplio de variabilidad entre el riesgo acumulativo, un mayor riesgo tenía implicancias significativas en presentar una menor sensibilidad, ¿no? Entonces, nos da cuenta de cómo efectivamente la conducta sensible puede estar ahí, pero el riesgo y las características de este riesgo pueden tener muy fácilmente implicancias en la presencia o el despliegue de estabilidad en las cuidadoras. Y bueno, con eso creo que puedo parar aquí. Les agradezco mucho su presencia y su atención.
Y bueno, Jessica me comenta si tenemos alguna pregunta. Súper, muchas gracias, Catherine, y muchas gracias pues, a todos los asistentes. Bueno, como les mencionaba en el chat, ahora básicamente iniciamos la ronda de preguntas y comentarios. No sé si alguien del público tiene algún comentario, alguna consulta para nuestra expositora, o si prefieren, digamos, hacer la intervención vía chat. También tenemos la sección de preguntas y respuestas, o podemos ascenderlos a panelistas en caso de que decidan igual y quieran hacer una intervención un poco más extensa. No tenemos preguntas aún, pero yo tengo una pregunta por mientras. Muchas gracias por tu presentación, Katy, lo encuentro muy interesante, sobre todo porque siempre leemos y escuchamos a gente de otros lugares, en general del hemisferio norte, de países que no siempre comparten características culturales con nosotros. Entonces, tener investigación local que sea latinoamericana siempre es muy enriquecedor, así que muchas gracias por eso. Em, Hay varias cosas que me llamaron la atención. Uy. La primera de la revisión se asoció a características positivas del desarrollo infantil. Ujú, No solamente de apego seguro, sino también mejor nutrición, cooperación, desarrollo motor, menos dificultades en términos de problemas emocionales, etcétera. Sintonía en lo cotidiano, una mejor estimulación que hacen los cuidadores de los niños. Pero quería pedirte tu opinión al respecto porque es un resultado que no es tan obvio y que no es lo que la literatura de sensibilidad y apego en general destacan. ujú. Sí, sí, de hecho, digamos, nosotros lo planteamos como parte de la revisión sistemática porque también nos parecía interesante como resaltarlo, más allá de que, digamos, dentro de las cuatro hipótesis de la teoría del apego, la motricidad, hay algunos resultados aquí que exceden ese propósito, pero sí había muchas investigaciones que habían tratado de hacer la asociación entre sensibilidad y alguna variable de salida del niño, ¿no? Y claro, lo más probable no necesariamente fue medido y por tanto no es que lo hayamos podido reportar, es que hayan otras variables al interior, ¿no? No es que la sensibilidad automáticamente derive en mejor desarrollo motor o una mejor nutrición, pero hay términos, por ejemplo, como la alimentación sensible, que en esa investigación, que es una de las más antiguas, la de nutrición, aún no había sido desarrollada, pero debe haber algunas otras variables en el medio que permiten esta relación, ¿no? Que la facilitan. Entonces, claro, ser más sensible al cuidado o a las señales del niño implica poder estar más atento, más atenta también a a qué necesidades tiene y por tanto facilitarlas. La sensibilidad tiene que ver también con la tarea fundamental de promover la exploración eh, en respuesta a las señales del niño de esta necesidad generalmente muy instintiva de explorar. Entonces puede ser también parte de esas mini tareas en el notar señales, en responder a ellas, que un cuidador facilite que se logren estas otras habilidades, ¿no? Pero muchos de estos estudios en realidad no hacían ese análisis en el interior, pero claramente hay otro nivel de conductas que permiten este salto y esta relación. Sí. Súper. Muchísimas Catherine, yo gracias. tengo Y una tengo preguntita. otro Ay, dale, comentario dale, Sol. respecto de los instrumentos. Ah, dale, por favor. No, no, dale tú. Ah, ya, súper. No, primero, bueno, otra vez agradecerte igual por tu presentación y preguntarte como en el contexto igual de nuestros estudiantes que están en proceso de formación, como qué limitaciones viste tú con el tema de trabajar con personas desde la ruralidad en el sentido práctico. También pensándolo quizás como alguna especie como de consejo en ellos, para Ujú, ellos que están en este proceso, que muchos están recolectando datos y que probablemente igual también se encuentren con ciertas dificultades, como que ¿qué dificultades enfrentaron ustedes como equipo para poder hacer la recolección de los datos en el contexto, digamos, ujú, de las dificultades de la ruralidad? ¿Y qué consejo les darías tú también a los estudiantes como en el contexto de su desarrollo de tesis, etcétera? ujú. Claro, sí, bueno, suena todo bonito y ya logrado, pero
fue un proceso largo y complicado. De hecho, la última investigación, la primera no, pero la última sí responde a mi tesis doctoral, es parte de los artículos que tuve que desarrollar. Y, y es una experiencia muy gratificante en términos personales y profesionales también, pero es cierto que en términos logísticos y prácticos fue bastante complicado, ¿no? No sé, pienso en lo más macro, tuvimos que parar 3 o 4 meses en el medio de la recolección porque era época de lluvias y en época de lluvias era imposible hacer trabajo de campo en la zona rural en la que estábamos. Y eso relacionado, por ejemplo, con considerar el calendario. Si son zonas rurales en las que hay mucho trabajo de campo, considerar el calendario agrícola, ¿no? Hay periodos de cosecha o de siembra en las que nadie te va a ayudar ni te va a participar, porque por más que estén muy interesados o muy dispuestos, su prioridad es otra en ese momento, ¿no? Pero nos ayudó mucho que durante los tiempos en los que sí tuvimos que estar, fue más o menos, o sea, no tal cual, pero más o menos mudarse a vivir ¿no? Estar mucho ahí y trabajar. En mi caso, trabajamos para hacer las tareas más sencillas con asistentes de la zona, jovencitas de la comunidad que tuvieron un periodo de entrenamiento conmigo y con un asistente con la que sí fuimos de Lima para que nos ayudaran a hacer algunas tareas de recolección de videos, de algunos cuestionarios muy sencillos. Hicimos algunas observaciones de desarrollo que sí tenían que ser exclusivamente mi asistente y yo, que éramos psicólogas, pero habían algunas otras tareas en las que nos podían apoyar, ¿no? Y eso nos facilitaba mucho, primero porque moverse en esta comunidad no era tan sencillo, nos ayudaba un poco en términos de la confianza que podían sentir con nosotras porque estábamos trabajando con 3 y en algún momento quizás hasta 4 jóvenes de la comunidad, eh, pero también porque era más fácil para ellas moverse en el espacio y muchas veces explicarnos de fechas festivas, de momentos en los que podíamos hacer algunas tareas y otras no. Entonces, eso ayudó un poco, pero igual sigue siendo una tarea complicada, digamos, y que, nada, lamentablemente, no sé muy bien cómo es, como les digo, en Chile la conectividad, yo creo que es bastante mejor que aquí, pero esto es muy centralizado, entonces para ir a Cusco y para ir de Cusco a la comunidad, sí es una inversión logística y económica súper amplia, ¿no? Eh, pero bueno, algo se logró y se va empezando. Pero creo que algunas de esas son las recomendaciones, ¿no? Conversar mucho con las personas antes para entender algunas cuestiones también de sus dinámicas y sobre eso tomar decisiones, ¿no? Eh, sí, nosotros hicimos un piloto, por ejemplo, como eran varias visitas por diada, en el piloto teníamos organizado, en la primera visita hacemos esto, esto y esto, en la segunda esto y esto y esto, y en la tercera esto y esto y esto. Y en el piloto nos dimos cuenta que era imposible, ¿no? Entonces, seguíamos teniendo 3 visitas, sabíamos qué era todo lo que teníamos que hacer y definíamos con la mamá, ya que podemos hacer hoy, que mañana, porque el orden de aplicación de pruebas, según lo que era más conveniente para nosotras, no funcionaba, ¿no? Entonces tuvimos que acomodarnos ya, ahora, ¿qué tienes que hacer? Ahorita lo puedo bañar y filmas el baño, ya, ok, hagamos eso. Entonces sí, acomodarse mucho, ser muy flexibles, tratar de ser muy flexibles es fundamental. Sí, Súper, Catherine, muchas gracias. Ahí tomen nota, chiquillos, que una observación que viene muy de cerca, así que gracias. sí. Y yo tenía una última pregunta, Ay, Katy, también sí. un poco asociado a nuestros alumnos, en términos de los instrumentos. Ustedes hicieron un trabajo Mm. muy interesante en revisar cómo funcionan estos instrumentos que son están tan validados en otras poblaciones y ver cómo funcionan en su propia población. Y a partir de ese ensayo, decidir
ocupar tal vez escalas más globales o, qué sé yo, adaptarlas un poco. Y en ese sentido quería preguntarte si nos puedes dar algún comentario para nuestros alumnos respecto de cómo abordar el trabajo con los cuestionarios, de cómo asegurarnos de que sean válidos en la población Ujú, de interés, porque no siempre claro. son desarrollados para poblaciones latinoamericanas. Ujú, claro. Sí, ahí, por ejemplo, también en el piloto tuvimos la experiencia de probar algunos cuestionarios y descubrir que había uno que definitivamente no podíamos usar, porque le fue muy mal, nos fue muy mal, eh, y hacer algunos ajustes para los otros pocos cuestionarios que sí utilizamos, ¿no? En mi caso, la zona rural implica bajo nivel de instrucción y en muchos casos que no haya lectoescritura, ¿no? Entonces, los cuestionarios los hicimos en todos los casos a modo de entrevista con las mamás, eh, sentados uno al lado del otro, como igual guiándoles y utilizando como unos pictogramas para que nos pudieran indicar cuál era su opción de respuesta, ¿no? Con puntajes, con la frasecita de respuesta y con una intensidad de colores, por ejemplo, para facilitarles visualmente cuál era la opción de respuesta que nos daban frente a la pregunta. Eh, Funcionaron bien los instrumentos, no, hay que tener mucho cuidado porque en los casos en los que uno tiene que leerles también necesita un poco de privacidad, ¿no? Porque una cosa es que uno marque su cuestionario y nadie ve nada y otra es que tengas que estar preguntando y que te tengan que responder. Eh, y en ese sentido, por ejemplo, nos ayudaron mucho estas chicas de la comunidad con las que trabajamos. Nos entrenamos mucho en la aplicación, en qué debían decir para explicar algunas palabras, pero revisamos con ellas el fraseo, ¿no? De los términos, de los ítems, porque ellas conocían y nos podían contar un poco cómo, o sea, esto le quieres preguntar, ok, ¿no? Y así íbamos haciendo algunos ajustes de pequeñas palabras o frases. Pero también cuando se aplicaba, tratar de que estuviera solo la mamá y la aplicadora, ¿no? Para que nadie más escuche qué es lo que nos iba a decir. Y han funcionado, los pocos instrumentos de cuestionarios que utilizamos en esta investigación funcionaron bien, pero sí implicó eso, ¿no? 10 ítems que me van a tomar un tiempo porque me voy a sentar con la mamá a írselo leyendo uno por uno y pedirle que me señale en el pictograma este que les mostrábamos cuál era su pregunta, cuál era su opción de respuesta, pero estar también como súper atentas para ver si realmente nos estaban entendiendo, si no me estaba diciendo cualquiera por cualquiera y explicarle qué era lo que quería decir el ítem si era necesario. Ujú. Sí. Buenísimo. No, no, Ya, muchas gracias porque esto ilumina eh, el estudio con poblaciones rurales y que son también, así que muy interesante tu experiencia. súper. No tenemos más, creo que por la coordinación y Katy, especialmente gracias a ti por compartir tu interesante trabajo con nosotros. Que estén todos muy bien. Ya, muchas gracias por su Muchas gracias. participación. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.